hoy está recibiendo el líquido que viene de esta mancha roja. No toda la mancha roja tiene redes, ¿sí? Esto es como una envolvente de todo el sistema de redes colectoras que tiene la ciudad. Hoy la ciudad tiene el 37,6% de las conexiones de agua tiene cloaca. O sea, no llega al 40% de las conexiones totales de agua con cloacas. El problema que tenemos, o que hemos podido encontrar con las redes colectoras, es que los diámetros de las cañerías van de 110 milímetros a 160, 200 y 250. En general, en todas las ciudades del país, rige una norma que es la norma del ENOSA, que es el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento. El diámetro mínimo que se sugiere para poner en las redes colectoras de las calles es de 160. Esa es una sugerencia que tiene que ver con lo siguiente. El diámetro de la cañería se calcula con lo que se llama velocidad de limpieza del caño. Si el caño tiene poco caudal, no tiene sentido que sea un caño grande, porque si es un caño grande, el líquido empieza a hacer como un zigzag dentro del propio caño y va dejando los sólidos. Entonces el caño se tapa. Entonces es contraproducente poner un caño más grande que lo que te requiere el caudal. Lo que tenemos que ver ahora en los proyectos que vamos a encarar a partir de terminar esta etapa es, está bien que estén caños de 110 ahí, pero probablemente no permitan esos caños de 110 que el resto de la zona pueda pasar por ese lugar por esos caños. Entonces, va a haber que estudiar esto para ver si esas cañerías necesitan otras cañerías troncales de manera paralela. Dale. Bueno, este es un punto clave del estudio y es un punto que nos ha llevado a una serie de discusiones internas y con el propio municipio, que es cómo viene creciendo la ciudad, cómo viene creciendo la población, porque hasta ahora lo que hicimos es saber qué tenemos de infraestructura. Ahora lo que tenemos que hacer es ver cuánta gente va a haber a futuro, cuántos somos y cuánto vamos a hacer a futuro, para ver qué tanto de esa infraestructura nos sirve y qué tanto de esa infraestructura tenemos que ampliar. Los datos que tenemos oficiales, saquen este rojo que está acá, son estos. En el 1991 estábamos en el orden de los 8.200 habitantes, datos oficiales de censos, ¿no? 2001, 9.085, 2010, 10.600, 2022, 13.000 habitantes. Este dato es muy controversial. Y yo me puse a investigar y a ver noticias del propio Capilla y casi todos los medios coincidían en que este dato no era real. Nos pasó en un montón de localidades. Ahora, ¿cuál es el dato real de la población? Se estima que está entre 18.000 hasta 26.000 habitantes. Ese es el valor que más o menos circula, o por lo menos el que nosotros nos pudimos enterar. Si uno toma el padrón electoral de la ciudad, que está en 11.500 votantes, y lo divide por el porcentaje de adultos o de personas de más de 18 años en Argentina, que es el 70%, los 11.500 dividido eso dan 19.000 habitantes. ¿Sí? Esa es una información que nos lleva a este número de 20.000. Otra información que nos lleva a este número de 20.000 tiene que ver con la cantidad de conexiones domiciliarias. La prestadora tiene 9.900 conexiones en total, 10.000 conexiones en total. De esas 10.000 conexiones, 6.500 conexiones, estoy haciendo números muy rápidos, ¿no? muy grandes, son domésticas. ¿Sí? ¿Cuántos habitantes hay en promedio en cada casa? Bueno, el promedio general da en el orden de los 3,5. Nosotros tenemos un estudio muy detallado de la zona de Carlos Paz, que prestó la cooperativa durante muchísimos años de servicio, y el promedio ha dado 3,67. Si tomamos 3,5 por esas 6.000, estamos en los 21.000 habitantes, más o menos. Si nos vamos a 4 estamos más, si vamos a 3 estamos menos. Entonces, había que poner un coto para poder hacer las proyecciones de población. Bueno, ¿cuál fue el control? Decir, bueno, la población que aceptamos como razonable para Capilla del Monte hoy son 20.000 habitantes. Vuelvo a lo que dije al principio, el plan director es un plan dinámico. Nosotros esto tenemos que ajustarlo, recontraestudiarlo y decir, che, mirá, no eran 20.000, eran 22.000. O eran los 26.000 que dicen algunos vecinos. Entonces, las proyecciones de población y la demanda nos vamos a tener que ajustar a ese detalle. ¿Ah? ¿Se entiende la idea? Paso por. Para comparar, ¿por qué cierro también este número? ¿Por qué termina siendo razonable? Porque si tomamos estas dos diferencias, si tomamos la diferencia entre estos dos valores y la prorrateamos en la cantidad de años, el crecimiento promedio anual es del 3%, que es un crecimiento razonable para la zona. Carlos Paz, por ejemplo, crece al 4%. El sur de Punilla, que tiene ahora un montón de accesibilidad, crece al 4,5, tendiendo al 6, al 7, depende de cada localidad. El promedio de la provincia es el 1,10 y el promedio de Córdoba capital es 0,7. O sea, mientras más grande la ciudad,
Mientras más grande es la muestra que tomamos, la tasa de crecimiento es menor. ¿Sí? O sea, el 3% es una proyección razonable. Dale. A partir de ese análisis de la población y de varios métodos de proyección de población que ofrece el ENOSA, concluimos en que para el 2035, es decir, de acá a 10 años, la población debiera estar en el orden de los 29.000 habitantes. Y para 20 años, al año 2045, vamos a estar casi en los 38.000 habitantes. Y esto es lo que nos va a marcar a nosotros qué demanda vamos a tener de los servicios de agua y de cloaca. Entonces, eso es algo que hay que seguir estudiando, que el promedio por habitante por día aquí no son 150, debe ser menos. Y también es una muestra de que hay menos consumo la falta de redes colectoras de cloaca. Cuando haya más redes colectoras de cloaca va a aumentar ese consumo, porque ahora hay como una demanda restringida. Si yo no puedo usar tanta agua porque se me inunda el pozo, porque se me tapa la sangría, por un montón de razones. Entonces, hoy estamos en un 40% de déficit que va a ir aumentando hasta llegar al 165% de déficit. Ahora, este número, que es la demanda media diaria del 2045, que es 10.914, no está tan lejos de la capacidad instalada que tenemos hoy en las plantas. Eso es bueno, está bueno saber que hoy tenemos una capacidad en la planta de la toma de producción de 10.000 metros cúbicos por día. Tenemos que hacerle llegar el agua a la planta, porque hoy no tiene capacidad de fuente, que es el problema. Estuvimos trabajando sobre eso. Vamos. Entonces, primero, antes de hablar de las acciones, el tema de los almacenamientos. Las cisternas, yo le decía que estábamos en los 4.000 y pico de metros cúbicos de almacenamiento hoy. ¿Qué tienen que contemplar las cisternas? Las cisternas tienen que cubrir 3 consumos. El consumo de las personas, la reserva para incendios, que eso lo sabemos y lo sufrimos, y todo lo que sean emergencias o pérdidas, roturas importantes. Yo le decía que la ley nos permitía estar en esos volúmenes hoy, porque la ley, que es el ENOSA, la norma, es la misma para todo el país. O sea, da lo mismo en la norma construir en Misiones, que tiene 1.500 milímetros por año de lluvia, o construir en La Rioja, que tiene 200, o construir aquí, que tenemos 700 milímetros de lluvia por año. Eso te exige la norma. Y la norma te dice que la reserva que vos tenés que tener para consumo tiene que estar en el orden del 25% del día. Es decir, que tus tanques tienen que aguantarte 6 horas. Si vos cortás todo el abastecimiento de agua al tanque, el tanque tiene que alcanzar para que en 6 horas se vacíe, no antes. ¿Está? Eso puede ser bueno para lugares de llanura, puede ser bueno para lugares donde vos tenés una fuente que enseguida te permite recuperar. No estamos en esa situación. Entonces, ideal sería tener la reserva de un día. La reserva de un día también se hace muy costosa. Bueno, ¿cuál es el punto medio? Medio día de reserva. Medio día de reserva nos lleva a que hoy nosotros tengamos un volumen de necesariamente deberíamos tener casi 4.000 metros cúbicos de reserva por día, tenemos 3.500, bueno, necesitamos unos 500 metros cúbicos de reserva hoy. ¿Dónde se pone esa reserva? ¿A dónde la ponemos? Porque esa reserva, hay barrios que no tienen reserva. Entonces, lo lógico sería, che, voy a punto a ese punto. Pero antes de hacer eso, hay que hacer el proyecto de redes. ¿Sí? ¿Me conviene poner en ese punto? ¿Puedo alimentar ese punto? ¿O me conviene poner en otro lugar y cubrir otra demanda? Por ejemplo, un lugar inmediato sería duplicar, me voy adelantando, duplicar las reservas que hoy tiene la planta de la toma. Porque tiene espacio, porque tiene fuente y permitiría darle mayor pulmón al momento que la planta tiene que salir del lugar, del funcionamiento. Para el año 2035 vamos a necesitar 2.200 metros cúbicos más y para el año 2045 4.000 metros cúbicos más. Es decir, que para el año 2045 tendría que estar duplicada la cantidad de almacenamiento que tenemos hoy. Vale. ¿Cómo estamos con las cloacas? Bueno, con las cloacas estamos más complicados. La capacidad de producción óptima. Como si esto fuera poco. Bueno, le vamos poniendo onda. Sí, está, bueno, hay que invertir. Sí, y ahí hay que salir a buscar los fondos. No, perdón. La planta está en el orden de los 1.800, 2.000 metros cúbicos por día de capacidad de producción. El agua que llega de cloaca a la planta de tratamiento no es el 100% del agua que llega a la casa. En promedio, el agua que uno llega a la casa, porque vuelve a la cloaca, es el 80%. El resto se usa para regar,
para lavar el auto, para otros usos que no hacen que vaya toda la cloaca. Entonces, hoy la capacidad que tiene la planta permite cubrir el tratamiento del 45% de la población. Las redes hoy están cubriendo el 38%, 40%, o sea que hoy la planta está al límite. La planta ya está, y eso se puede ver en la exigencia que tiene la planta, la necesidad de tener todas las cosas funcionando al 100%, porque si no, ya no permite, no para volver. Entonces, si nosotros quisiéramos hoy completar las redes colectoras de toda la ciudad, que sería lo ideal, llegaríamos a 4.000 metros cúbicos de demanda hoy. Entonces hoy tendrías que tener otro módulo sí o sí de la planta. Pero si vos pensás en la proyección, con otro módulo, el año que viene te quedarías corto. Entonces hoy tenés que construir 2 módulos de cloaca, ¿sí? Para llegar a 6.000 metros cúbicos día. Y en el año 2036 debieras cubrir otro módulo más para poder cubrir la demanda a futuro. Esa es la manera en la que uno puede ir previendo que va a tener mayor ingreso de líquido, que es lo ideal, lo vas a tratar y lo vas a dar en condiciones que corresponden al riesgo. Vale. Bueno, ¿cuáles son las acciones propuestas? Y acá nos ponemos un cuello de botella nosotros nomás. Pero bueno, hay que encargar los proyectos ejecutivos de estas cosas. Porque, por ejemplo, nosotros hoy tenemos capacidad instalada en la planta de la toma para producir agua suficiente, pero no tenemos cómo le llegue agua. La fuente del propio río Calabalumba hoy no nos permite tomar esa agua y producir esa cantidad que necesitamos. Pero sí el dique del cajón. Es decir, como que tenemos la mejor planta lejos de la mejor fuente y al revés. Pero bueno, hay que llevar el agua hasta ahí. Entonces, una acción que tenemos que hacer es armar un proyecto ejecutivo, 2 proyectos ejecutivos en paralelo para ver qué es lo que más conviene desde el punto de vista técnico y económico. Si duplicar la planta de zapato, que tenemos la fuente ahí y de ahí producir, o bien mejorar las condiciones de la planta de zapato, pero armar un acueducto que desde la planta desde el dique al cajón nos lleve agua a la planta de la toma. Con todos los inconvenientes técnicos que eso puede tener, porque está en desnivel, porque hay que hacer una serie de cosas, pero esto hay que estudiarlo para ver cómo definir la mejora de la fuente. Una vez que se defina la mejora de la fuente, tenemos que ver el tema de los proyectos ejecutivos de redes y cisternas para que toda la ciudad se alimente de una misma fuente, con la misma calidad de agua. Esa es la idea y eso sería lo ideal. No quiere decir que se saquen de funcionamiento las otras fuentes. Quiere decir que las otras fuentes quedan como backup, quedan en reserva activa para que eventualmente se puedan cubrir demandas o faltantes de alguna situación. Hay que hacer el proyecto de la planta depuradora de cloacas, y esto hay que hacerlo sí o sí antes de hacer las redes de cloacas, porque si hacemos la red de cloacas la planta va a funcionar mal, no le va a dar la capacidad. Acciones requeridas inmediatas es la reorganización operativa, que es lo que planteó Rodolfo, que es lo que ya se viene haciendo, la incorporación de vehículos, la incorporación de camiones, la incorporación de bombas. Esta es la parte odiosa, pero es la parte que sustenta, y es la evaluación permanente de la tarifa vigente. Esto tiene un costo. Ese costo tiene que ser justo para todos y tiene que estar estudiado constantemente. Bueno, eso tiene que estar dentro de las acciones que hay que hacer. Hay que evaluar y corregir todo lo que son pérdidas y conexiones irregulares. Insisto en esto, una conexión irregular no quiere decir que no corresponda, quiere decir que hay que regularizarla para que le llegue el agua como le tiene que llegar a esa familia, y no con una manguerita que pierde, que está mal conectada, que no le llega el agua y que pierda las demás. Estas son medidas más de tipo no estructural. Las evaluaciones de las reservas domiciliarias. ¿Qué tanques de agua tienen ustedes en su casa? Más o menos. ¿1.000 litros? ¿2.000 litros? ¿500? ¿Se acuerdan? Sí, cisterna de 1.000 y bastante. Bueno, son un caso muy especial. El mal ejemplo, salgo de ahí. No, nos pasa que muchas veces, por una cuestión estructural de la propia vivienda o una cuestión económica, la reserva domiciliaria no es la que tiene que ser. Y entonces, tenemos que ver cuál es la reserva a través de la legislación, a través de ordenanzas municipales, y a partir de la posibilidad también económica de colaborar con eso, de que cada familia tenga, o cada casa tenga, la reserva que tiene que tener, porque eso también alivia al sistema general. Y evita las pérdidas, y evita los picos y demás. Hay una analogía que siempre está bueno hacer. ¿Qué gasta? Si ustedes tienen que viajar de acá a Córdoba y van a 60 km por hora, van a gastar una cierta cantidad de nafta, ¿no?
Si ustedes van de acá a Córdoba y en vez de ir a 60 van 110, 70, 30, 40, van frenando, gastan mucho más nafta. Y capaz que llegan al mismo tiempo, pero gastan mucho más. Las plantas deben poder trabajar en régimen, deben poder trabajar todo el día produciendo la misma cantidad de agua. Y los picos de consumo lo tienen que cubrir las reservas. Y las reservas son los tanques barriales y son las reservas domiciliarias. Porque si la planta funciona en régimen todo el tiempo, la capacidad de producción de esa agua es óptima. Se produce el agua en la calidad que tiene que salir, en la cantidad que tiene que salir, y los picos de consumo, no me gusta usar esta palabra porque es en inglés, el buffer, el amortiguamiento del consumo, lo hacen las cisternas, que para eso están. Bueno, pero hay que ver las reservas domiciliarias a qué nivel de estado están. ¿Qué pasa si empezamos a producir o empezamos a generar, que lo teníamos con nuestros abuelos, la cultura de colectar el agua de lluvia y reutilizar el agua de lluvia? Pásate una, por favor. Dame una más. Esto. ¿Qué pasa si empezamos a colectar el agua de lluvia para usar para otros usos? Para lavar el auto, para regar las plantas, para limpiar la vereda. ¿Qué pasa si empezamos a hacer legislación que permita o que obligue a las nuevas construcciones a usar sistemas de aguas grises o sistemas de doble mochila, mochila con doble descarga? Reducimos un montón el agua. Esto implica un ahorro del 20-30% de agua, con una acción inmediata. Si ustedes cambian la mochila de su inodoro y en vez de poner una mochila de 12 litros de descarga, que es la promedio, ponen esta que tiene 6 y 3, y usan cuando hacen pis la de 3 litros, y usan cuando hacen caca la de 6, porque para eso hace falta, ahorran hasta el 50% del agua que usa por persona por día en el inodoro. Y es un montón en la cantidad. Volvete una para atrás. Pero eso necesita que si uno haga la inversión, se vean las posibilidades de que esa inversión sea considerada. Y ahí los concejales vamos a hay que trabajar sobre eso. Bueno, otras acciones internas: curso de capacitación operativa y tecnológica para los trabajadores que están con las redes, trabajos educativos a la sociedad. Esto es dar continuidad a lo que ya se viene haciendo, que ya lo hacía la EMOS, que ya lo hacía el municipio, que es recibir a todos los niveles educativos en las plantas. Si desde el jardín de infantes llevamos a los chicos a ver la planta, miren, el agua viene de acá, se produce así, cuesta esto, en el sentido no económico, sino en el sentido de esfuerzo de la naturaleza y del hombre para poder llevar el agua hasta la casa, para que vos en la canilla hagas esto. Después los chicos, cuando ven la canilla goteando, dicen: papá, cerrá la canilla. Y ellos te ayudan. Entonces, si nosotros queremos hacer un plan a 20 años o a futuro para que esto sea sustentable, hay que empezar por eso. O hay que